Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos por delante un análisis a fondo que, la verdad, me parece verdaderamente fascinante, ¿eh? Sí, hola. Totalmente. Es un tema de los que te dejan pensando un buen rato. Exacto. Quienes suelen escuchar este espacio ya saben que nuestro objetivo principal es desentrañar ideas complejas, artículos profundos, relatos históricos, pues para extraer ese conocimiento que realmente puede cambiar la perspectiva de las cosas. Y fíjate que el tema de hoy es, de esos que resuenan durante días. Es que es eso. Vamos a hablar de cómo construir una vida que literalmente se gane su lugar. A ver, que no se trata solo de existir o de estar por estar, sino de justificar nuestra presencia en el mundo, por así decirlo. Claro, es una especie de hoja de ruta conceptual, para pasar de tener simples buenas intenciones, que todos tenemos muchas, a la práctica más pura y diaria. Y bueno, para establecer un poco el tono de lo que vamos a explorar, creo que tienes un punto de partida perfecto, con una idea histórica, ¿no? Pues sí, creo que no hay mejor forma de empezar con algo que planteó Abraham Lincoln hace ya mucho tiempo. Él decía algo así como que le gustaba ver a un hombre orgulloso del lugar en el que vive, pero que le gustaba mucho más ver a un hombre vivir de tal forma que su lugar esté orgulloso de él. Uf, es que hay una diferencia radical ahí. Abismal, diría yo. Porque, a ver, sentir orgullo por el lugar de donde uno viene es la parte fácil, ¿no? Claro, es ponerte la camiseta de tu equipo local y ya está. Exacto. O defender la gastronomía de tu ciudad, presumir de los monumentos. Es algo pasivo. Pero hacer los méritos para ganarse ese orgullo, vivir de tal forma que tu entorno de alguna manera deba agradecer esa existencia, eso ya es invertir la ecuación por completo. Es pasar de ser un receptor pasivo a un creador activo de valor. Totalmente. Pero bueno, seamos sinceros, porque es muchísimo más fácil colgar la bandera de tu ciudad en el balcón que, no sé, salir un domingo por la mañana a limpiar sus calles. Ya, suena casi utópico a veces. Y la gran pregunta que cualquiera que nos escuche se estará haciendo es, ¿cómo se pasa de ese orgullo pasivo, de esa teoría tan de manual, a la acción real y tangible de la que hablaba Lincoln? Porque hoy en día vivimos en un mundo hipersaturado de perfiles en redes sociales que están llenos de propósitos vitales que suenan súper espectaculares. Sí, sí, frases preciosas que luego rara vez se traducen en algo concreto en el día a día. Eso es. Y justo ahí es donde entra la necesidad imperiosa de la acción imperfecta. Hay un escritor, James Thurber, que tenía una visión fantástica sobre esto. Él argumentaba que siempre es mejor caer de bruces que inclinarse tanto hacia atrás por miedo a equivocarse, que al final nunca se arriesgue nada. O sea, caer hacia adelante. Es una imagen visual muy potente, la verdad. Es que imagínate a alguien inclinándose hacia atrás solo para evitar un golpe. Pierde el equilibrio, se queda congelado y al final no avanza. Se estanca por completo. Thurber nos dice básicamente que hay que estar dispuesto a tropezar. Tropezar sí, pero hacia adelante. El fracaso en sí no es el verdadero enemigo. El enemigo es la parálisis por análisis. Vale, vamos a desgranar esto un poco más porque como presentadora de este espacio me parece fundamental que quede claro. No se puede simplemente pensar el camino hacia una vida significativa. Desde luego que no, no puedes sentarte en el sofá, pensar muy fuerte hasta que el mundo mejore. Exacto. Y esto enlaza de lleno con lo que plantea la experta Carol Welch. Ella habla sobre la fisiología de la acción y observa que el movimiento es en sí mismo una medicina. Sí, y lo fascinante aquí es que Welch no está hablando de un simple consejo de bienestar de estos de revista o de la importancia de ir al gimnasio para estar en forma. Claro, va mucho más allá del fitness. El movimiento crea cambios no solo físicos en la musculatura, sino en los estados mentales y emocionales. Estamos hablando de una filosofía de vida que está profundamente arraigada en nuestra biología. Quien se gana su lugar en el mundo no es un pensador que vive aislado en una torre de marfil, es alguien que se mueve por el barro, que baja a la arena. Porque al traducir la intención en movimiento real, el cuerpo le envía señales directas al cerebro. Eso es, descubrimos capacidades propias, niveles de resistencia, incluso de creatividad que ninguna cantidad de reflexión solitaria nos podría revelar jamás. Yo estoy convencido de que el sedentarismo físico a menudo conduce irremediablemente al sedentarismo moral. Madre mía, qué gran verdad. Claro, porque la mente necesita material con el que trabajar, necesita inputs. El autor David J. Schwartz lo resume con una crudeza maravillosa cuando dice que la mente es lo que se le da de comer. Una frase brillante. Si solo la alimentamos de teoría, de debates estériles o, peor aún, de miedo al fracaso, pues la mente se atrofia.
Una de las cosas más nutritivas con las que podemos alimentar nuestra cabeza es la experiencia física de hacer algo difícil en el mundo real. Mancharse las manos, estar presente en una habitación donde hay conflicto, sudar para resolver un problema complejo. Porque el carácter no es algo que se herede mágicamente, se forja. Se forja mediante ese movimiento que repetimos a diario, tropezando hacia adelante junto a personas reales. Pero claro, aquí surge una duda razonable. Si sabemos que la acción es fundamental, ¿cómo organizamos todo ese esfuerzo diario para que no sea simplemente un caos de movimientos aislados? Es una duda clave, porque correr en círculos sin parar también es movimiento, pero evidentemente no te lleva a ninguna parte. Exacto, acabas agotada y en el mismo sitio. Y aquí es donde debemos mirar hacia la creación de sistemas. Seth Godin, que es uno de los grandes pensadores contemporáneos sobre liderazgo, señala que los sistemas existen por una razón muy brillante. A ver, cuéntanos. Pues que el esfuerzo humano coordinado crea un valor inmenso. Los sistemas en el fondo construyen puentes sobre nuestras propias inconsistencias. Nos salvan de nosotros mismos esos días en los que simplemente no tenemos motivación. Pero fíjate que Godin también advierte de una trampa bastante mortal con esto de los sistemas, ¿no? Absolutamente. Él advierte que los sistemas tienen una tendencia natural a calcificarse. Si pensamos en cualquier gran burocracia, lo vemos clarísimo. Sí, las estructuras que originalmente se crearon para asegurar que se hiciera un buen trabajo terminan siendo un problema. Con el tiempo se convierten en jaulas superrígidas que penalizan la innovación y asfixian cualquier espíritu humano. Godin nos recuerda que el propósito no es un mandato que cae del cielo, no es una declaración de misión tallada en granito en el vestíbulo de un edificio corporativo. El propósito se cava en la tierra, como dice él. Exacto. Se descubre resolviendo problemas reales, día a día, y ajustando el sistema para que sirva a las personas, y no al revés. Bueno, y aquí es donde se pone muy interesante este análisis. Porque esta idea de cavar el propósito y romper esa calcificación me lleva directamente a una historia increíble sobre el deporte de élite que tenemos en nuestras fuentes. Sí, el caso de Drew Brees es un ejemplo perfecto. Hablemos de él. Para quienes nos escuchan y no conozcan el contexto, Brees es un legendario jugador de fútbol americano. Y nos situamos concretamente en el año 2004. Su equipo venía de una temporada que había sido absolutamente desastrosa. Hablamos de un récord de 4 victorias y 12 derrotas. Un desastre absoluto a nivel competitivo. El ambiente en ese vestuario venía a ser un funeral constante. El equipo estaba roto, desmotivado y sobre todo atrapado en un sistema que claramente ya no funcionaba. Cualquier líder tradicional en esa situación habría entrado el primer día de pretemporada a dar un discurso épico, a dar golpes en la mesa o a imponer un reglamento súper estricto. Que suele ser la respuesta clásica de quien intenta forzar un propósito desde arriba, en plan, este es mi plan y todos vais a obedecer. La imposición pura y dura. Pero Brees hizo algo totalmente distinto. En lugar de dar un sermón de esos de película, repartió hojas de objetivos totalmente en blanco a sus compañeros. ¡Qué maravilla de enfoque! Y les pidió que las rellenaran juntos. Les lanzó la pregunta de qué querían ser y cuál iba a ser su estándar. Al coescribir la misión entre todos, se creó un sentido de propiedad absoluto en ese equipo. Claro, porque ya no era el objetivo impuesto por el entrenador, ni la exigencia de la directiva. Era el objetivo genuino de cada jugador que estaba sentado en esa sala. Y esa propiedad emocional generó una responsabilidad real y muy palpable. Empezaron a rendirse cuentas los unos a los otros, pero no por miedo a una multa o un castigo, sino por puro respeto a lo que habían escrito juntos en esas hojas. Y el resultado fue brutal, ¿verdad? Totalmente. Ese simple acto de cavar el propósito en conjunto los llevó a darle la vuelta a la tortilla por completo. Consiguieron un récord de 12 victorias y 4 derrotas en la temporada siguiente. Es espectacular. Es que es un ejemplo magistral de psicología humana aplicada. Cuando impones un sistema rígido, en el mejor de los casos, lo que creas son seguidores obedientes. Pero cuando co-creas un propósito, generas dueños, generas líderes. Y esto tiene mucho que ver con cómo rendimos bajo presión. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general del rendimiento humano, el marco del experto George Raveling nos da las claves exactas de por qué esto funciona tan bien bajo una presión extrema, como en el deporte profesional. Raveling divide la anatomía de la resiliencia en 3 componentes fundamentales, si no recuerdo mal: la mentalidad, la energía y las emociones. Eso es. Son 3 pilares que suenan muy lógicos en la teoría, pero que a la hora de la verdad son dificilísimos de equilibrar.
La mentalidad es esa conexión inquebrantable con el propósito. Es saber el por qué se hace algo, que es exactamente lo que Priest logró construir con sus hojas en blanco. ¿Y la energía? La energía Ravelin la define como nuestra orientación básica hacia el mundo. Esta energía puede ser optimista, puede ser neutral o puramente negativa. Y finalmente están las emociones, que son fuerzas internas reactivas. Tenemos que aprender a entenderlas y regularlas para que no nos secuestren en los momentos críticos. Y fíjate que lo que subraya Ravelin con muchísima vehemencia es que la actitud, especialmente la energía que proyectamos, es tremendamente contagiosa. Un grupo súper reducido de personas con una energía tóxica o negativa puede llegar a derruir y desmantelar años de trabajo colectivo en cuestión de semanas. Sí, es como un virus dentro de cualquier organización o familia. O sea que el mayor reto para cualquier persona que quiera sumar de verdad en su entorno es convertirse, de manera consciente, en un portador de energía positiva, no quedarse esperando a que alguien más traiga el buen ambiente, la esperanza o la motivación a la sala. Asumir la responsabilidad uno mismo. Exacto. Si la sala está oscura, pues enciendes la luz, no te pones a quejarte de la oscuridad. Y fíjate cómo esto enlaza a la perfección con lo que Brad Stevens, el directivo y exentrenador de los Boston Celtics, define como el verdadero carácter competitivo. Es una definición que rompe muchísimos moldes, porque, muy a menudo asociamos lo competitivo con una agresividad desmedida, con gritar mucho o incluso con cierta arrogancia. Totalmente. Pero según Stevens, el carácter competitivo no tiene absolutamente nada que ver con quién grita más fuerte, o quién intimida al rival, o quién ha nacido con un talento natural desbordante. Él lo define de una manera mucho más sobria. Sí, en 3 pasos muy claros. Prepararse exhaustivamente en la sombra, preocuparse genuinamente por los compañeros de equipo y, cuando las luces se encienden y llega el momento crítico, concentrarse de manera absoluta en la tarea que hay entre manos. Sin importar lo adversas, ruidosas o injustas que sean las circunstancias externas. Eso es. Es casi una definición de amor en acción. Es decir, estoy aquí, me he preparado a fondo por respeto a vosotros, a mi equipo, y no voy a dejar que el caos de fuera nos hunda. Es una forma de dedicación inquebrantable, sin duda. Y hablando de dedicación profunda y de encontrar un sentido a la vida a través de las circunstancias más oscuras y adversas, creo que debemos adentrarnos en una de las historias más sobrecogedoras que podemos encontrar sobre la resiliencia humana. Sé perfectamente de qué historia hablas. Es un claro ejemplo de la noción profunda de que nuestras propias heridas no solo son cicatrices que arrastramos, sino que pueden servirnos como la brújula más precisa del mundo. La historia de Warrick Dunn. Hay que contarla con detenimiento para nuestra audiencia. Warrick Dunn era apenas un chaval de 18 años cuando su mundo saltó por los aires por completo. Perdió a su madre de la forma más trágica posible. Ella era oficial de policía, además de madre soltera, y fue asesinada en acto de servicio. Una tragedia incomprensible a esa edad. De la noche a la mañana, a los 18 años, Warrick tuvo que asumir el papel de cabeza de familia y crió a todos sus hermanos menores. Pasaron los años y, aunque el dolor seguramente nunca desapareció, a base de un esfuerzo sobrehumano logró llegar a la NFL y se convirtió en jugador profesional de los Tampa Bay Buccaneers. Un salto a la élite deportiva que le otorgó muchísima fama y unos recursos económicos que antes, lógicamente, le eran inimaginables. Exacto. Y claro, con todo ese éxito y ese dinero, la reacción más comprensible y la que casi cualquiera habría tenido sería vivir el duelo en privado, disfrutar de su nueva seguridad financiera, comprarse una buena casa y olvidarse un poco de las penurias del mundo. Nadie se lo habría reprochado, desde luego. Ya había sufrido bastante. Nadie. Pero en lugar de anestesiarse, Dan usó su herida como un mapa súper detallado. Él recordaba en su propia piel lo extremadamente duro, casi imposible, que era para una madre soltera sacar adelante a su familia, pagar un alquiler y mantener un mínimo de esperanza. Así que decidió actuar. Y lo que hizo fue extraordinario. Empezó a pagar las entradas, los pagos iniciales completos de casas para madres solteras. Y la clave de todo esto es que no solo firmaba un cheque gigante para la prensa y se iba, se encargaba de amueblar las casas por completo, llenaba las despensas de comida, ponía las sábanas en las camas, movilizó a organizaciones en 4 ciudades distintas para lograr hacer esto a gran escala. La verdad es que es difícil escuchar esta historia y no sentir un nudo en el estómago.
Lo fascinante aquí es observar cómo una tragedia personal, un dolor que te puede paralizar de por vida, se transforma en una herramienta de servicio de altísima precisión. Es transformar el dolor en propósito puro. El exentrenador Tony Dungy, al reflexionar sobre este tipo de comportamientos, señala algo profundamente revelador. Él dice que nuestras pasiones más intensas y nuestros sufrimientos más específicos no son meros accidentes biográficos. ¿Cómo lo define él exactamente? Los llama indicaciones. Son pequeños empujones del destino que nos orientan directamente hacia aquellas personas a las que estamos singularmente capacitados para servir. Nuestro dolor, una vez que lo hemos procesado, nos otorga una especie de radar único para detectar frecuencias de necesidad, de soledad o de angustia que otros, por muy buena voluntad que tengan, simplemente no perciben. Porque no han estado en ese pozo, claro. Exacto. Pero claro, cualquiera que nos escuche podría pensar, bueno, es muy fácil ayudar cuando tienes el sueldo millonario de una estrella de la NFL. Ya, es el cinismo habitual ante estas historias. Y Dungy se anticipa precisamente a eso. Hace una aclaración que es vital. Para actuar bajo este principio no hace falta tener la cuenta bancaria de un deportista de élite. Solo hace falta tener su corazón y su nivel de atención hacia los demás. El acto en sí no tiene que ser monumental, ni salir en la portada de los periódicos. Exacto. El simple hecho de notar la necesidad del otro en tu propia oficina o en la cola de un supermercado y responder a ella de forma humana, ya altera el tejido de la realidad a tu alrededor. Es que Dunn entendió algo fundamental que muchísimas veces se pierde en la burocracia de la filantropía moderna que vemos hoy en día. Y es una conexión clarísima con la sabiduría antigua, concretamente con aquel principio atribuido a Lao Tse, ese de dale un pez a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida. Es un clásico por una buena razón. Warwick Dunn no se limitó a dar caridad temporal, que a veces solo sirve para aliviar la conciencia del que da el dinero. Él proporcionó equidad real. Entregó las llaves de una casa, un activo financiero real, una base sólida sobre la cual esas familias podían construir un patrimonio y un futuro mucho más seguro. Buscaba un impacto permanente. Su objetivo final, que para mí es el mayor acto de generosidad posible, era que su ayuda acabara siendo completamente innecesaria a largo plazo. Les dio el cañaveral, la barca y la red entera para pescar. Pasó de la simple transacción a la transformación absoluta. Y todo esto nos sumerge de lleno en el concepto del amor entendido como pura dedicación. El legendario pianista clásico Arthur Rubinstein dejó una reflexión maravillosa sobre esto mismo. ¿Qué decía Rubinstein? Decía, si amas la vida te amará a ti. A simple vista, puede sonar a típica frase de taza de café motivacional. Sí, de esas que ves en redes sociales constantemente. Pero no es una promesa ingenua de que no habrá dolor o sufrimiento en el camino. Es una observación muy aguda sobre la reciprocidad existencial. Sin embargo, hay que entender muy bien qué tipo de amor exige la vida en este contexto. Desde luego no es un amor de conveniencia. No es un amor transaccional. No es vivir con alguien por costumbre o por posesión. Es la voluntad heroica de vivir para alguien. Es orientar tu propia existencia hacia el bien de los demás, ya sea tu familia directa, tu comunidad local o un extraño en otra ciudad que nunca llegará a saber tu nombre. Y para poder proyectar este tipo de amor tan expansivo hacia afuera, paradójicamente se requiere cultivar una quietud interior monumental, ¿verdad? Totalmente. Porque yo misma lo pienso, si uno vive en un estado de agitación constante, lleno de ansiedad, reaccionando visceralmente a cada pequeño problema del día a día o a cada notificación que salta en el teléfono, pues simplemente no te queda ancho de banda emocional para dar absolutamente nada a los demás. Se necesita estar anclado. Y efectivamente, porque no se puede verter agua de una jarra que está vacía. Y ese anclaje, esa construcción metódica de una vida con un propósito tan sólido, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso lento que desafía por completo esta cultura de la inmediatez en la que vivimos. Y eso nos lleva de manera supernatural a la siguiente gran idea de nuestro análisis: el valor incalculable del crecimiento lento. Hay un proverbio español clásico que a mí me encanta y que encapsula esto a la perfección. Despacio voy porque deprisa estoy. Sí, es un refrán fantástico. La primera vez que lo escuchas parece un error lógico, una contradicción total. Si tienes prisa, pues corre. Pero cuando lo analizas un poco a fondo, encierra una sabiduría inmensa. Es que es pura estrategia disfrazada de paradoja. Si observamos los casos de éxito duradero y transformador que hemos estado comentando, como el cambio radical de cultura que logró Drew Brees en su vestuario, o la tremenda red logística de apoyo que construyó Warwick Dunn, nos damos cuenta de que no fueron producto de un destello momentáneo.
No se hicieron en 2 tardes, desde luego. Llevaron años de trabajo silencioso, se basaron en establecer procesos claros, en afinar sistemas con paciencia, y no en un único gesto heroico para la galería. Acelerar los procesos vitales suele llevar a errores catastróficos que al final te obligan a volver a empezar desde cero. El verdadero impacto requiere la paciencia del agricultor y la resistencia del corredor de fondo, sin duda. Y sobre todo requiere no confundir el movimiento cronológico con el progreso personal. Esa es una distinción vital. El pensador Eric Butterworth lo expresaba diciendo que no debemos limitarnos a pasar por la vida, sino que debemos aspirar a crecer a través de la vida, que el mero paso de los años no te garantiza en absoluto ni la madurez ni el desarrollo de nuevas habilidades. Totalmente de acuerdo. Y el escritor Mark Twain añadía una capa mucho más pragmática a todo esto. Él decía que la mejora continua, por pequeña que sea en el día a día, es infinitamente mejor que la perfección retrasada. Y esa es la clave perfecta contra la parálisis por análisis que mencionábamos al principio con Thurber. La búsqueda constante de la perfección es, muy a menudo, la excusa más sofisticada que encontramos para la inacción. Exacto. Hay que dar el paso, aunque el zapato no esté perfectamente atado. A ver, el educador Jim Kwik lo resume con una frase brillante que creo que debería ser un mantra para todos. Él dice que la mentalidad es la mayor habilidad. Una gran verdad. El éxito real, ese que deja un legado auténtico, no consiste en hacer algo grandioso un martes, recibir todos los aplausos posibles y luego desaparecer el resto del mes. Reside en las disciplinas más simples, aburridas y repetitivas practicadas a diario. Las pequeñas cosas del día a día. Y hay un dato súper revelador al respecto en nuestras fuentes. Cuando se encuestó a jóvenes estudiantes que además competían en el deporte de alto nivel y se les preguntó cuál creían que era la habilidad más esencial para sobrevivir y destacar en el caótico mundo laboral actual, sus respuestas fueron fascinantes. No respondieron lo típico que uno esperaría, ¿no? ¿Qué va? No dijeron saber mucha teoría matemática, ni dominar un software súper complejo, ni siquiera tener una agenda llena de buenos contactos. Dijeron que la habilidad suprema era la adaptabilidad. La adaptabilidad. Sí. La capacidad mental y emocional de ponerse cómodo dentro de lo incómodo. De respirar hondo cuando las reglas del juego cambian sin previo aviso, que es algo que pasa constantemente. Y si conectamos esto con el panorama general de lo que significa ganarse verdaderamente el lugar en el mundo, esa adaptabilidad es precisamente el motor que te permite seguir creciendo cuando el entorno se vuelve hostil o impredecible. Y bueno, hay un concepto final en nuestras notas que ilustra maravillosamente cuál es la culminación de todo este proceso de crecimiento y aprendizaje continuo. A ver, cuéntanos. Lo aporta el autor Robert Greene y rescata una antigua y afilada expresión del mundo del esgrima. Él dice: al maestro, cuchillada. Uf, al maestro cuchillada. Reconozco que la primera vez que escuchas esa imagen suena un poco drástica, casi desleal o violenta, ¿no? Puede sonar a traición, es verdad. Pero en el fondo es la máxima expresión de respeto y de evolución. En la disciplina de la esgrima tradicional, el alumno se entrena exhaustivamente bajo la atenta y severa tutela de un maestro. Aprende absolutamente todas sus posturas, sus tácticas, sus secretos. Se empapa de todo su conocimiento. Eso es. Pero el objetivo final del maestro no es crear un clon servil que haga exactamente lo mismo. El triunfo absoluto del maestro ocurre el día en que el alumno llega a ser tan extraordinariamente hábil, tan rápido y tan intuitivo, que es capaz de cortar, de superar en duelo a su propio mentor. Es una metáfora brutal. El filósofo Nietzsche lo explicaba con una agudeza terrible, al afirmar que se paga muy mal a un maestro si uno elige seguir siempre un alumno obediente. Todo el sentido. Porque la verdadera gratitud hacia quienes invierten tiempo y esfuerzo en enseñarnos no consiste en imitarles ciegamente para el resto de la eternidad y preservar sus métodos como si fueran piezas intocables de un museo. Eso sería estancamiento puro. Consiste en internalizar todo lo que nos es verdaderamente útil, aplicar ese cuchillo del pensamiento crítico para recortar sin ninguna piedad lo que ya es irrelevante o se ha quedado anticuado, y usar esa nueva base refinada para llegar muchísimo más lejos de lo que el mentor jamás pudo imaginar en su día.
Superarles es el mayor homenaje. No hay que sentir culpa por avanzar, por dejar atrás ciertas estructuras o ideas, cuando, gracias a nuestro propio crecimiento, ya se nos quedan pequeñas. Es el curso natural de una vida, que está viva y, sobre todo, en constante evolución. Y así es como se avanza de verdad. Entonces, llegados a este punto, la gran pregunta: ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas y cada una de las piezas que hemos ido poniendo sobre la mesa hoy, desde la acción física como medicina, pasando por el propósito que se coescribe y nos impone, hasta el uso de nuestras heridas más profundas como mapa y la superación sin remordimientos de nuestros propios maestros, Son muchas piezas, ¿sí? queda meridianamente claro que lograr que nuestro entorno, que nuestro lugar en el mundo, esté orgulloso de nuestra existencia no es un premio que se gane en 24 horas. La respuesta a la gran provocación inicial de Abraham Lincoln se encuentra en el cuerpo que decide dar un paso más cuando, honestamente, preferiría tirarse al suelo y rendirse. Totalmente. Se encuentra en la mente que vigila con celo absoluto lo que consume a diario. Se demuestra en la energía contagiosa que decidimos aportar conscientemente cada vez que cruzamos el umbral de una puerta, ya sea en casa o en el trabajo. Y, en definitiva, el estándar por el que deberíamos medirnos cada noche antes de ir a dormir es muy simple. ¿Cuál dirías que es? Preguntarse: ¿he dejado este pequeño rincón del mundo un poco mejor, un poco más luminoso o más ordenado de lo que lo encontré al amanecer? Es una síntesis perfecta. Y esto plantea una última pregunta, un pensamiento con el que me gustaría que quienes nos escuchan se quedaran dando vueltas hoy, porque creo que cierra el círculo de todo este análisis. Te escuchamos. A lo largo de este tiempo, hemos analizado figuras imponentes. Líderes de vestuarios profesionales, jugadores millonarios de la NFL, pensadores históricos que dejaron una firma enorme y súper visible en los libros. Gente que todo el mundo conoce. Pero pensemos en esto. ¿Y si la arquitectura más majestuosa de una vida que de verdad se gana su lugar no requiere de público alguno? ¡Qué interesante perspectiva! ¿Es posible que la medida más honesta, cruda y real de nuestro carácter no sea el legado que esculpimos cuando todos los focos nos apuntan y esperan ver nuestra reacción, sino la decisión absolutamente silenciosa de ayudar? Esa elección íntima de quedarnos a sostener una carga cuando sería infinitamente más fácil y hasta justificable salir huyendo. En esos momentos donde nadie mira. Jamás el sacrificio que hicimos, quizás, solo quizás, sea en la intimidad de ese silencio anónimo donde de verdad le damos al mundo el mayor motivo para estar orgulloso de que hayamos pasado por aquí. ¡Qué barbaridad! Es una reflexión verdaderamente sobrecogedora para cerrar. Esa decisión silenciosa cuando no hay focos y no hay recompensa visible. Es ahí, en ese instante invisible, donde de verdad nos jugamos quiénes somos todos los días. Ahí reside el verdadero valor. Ha sido un recorrido intenso y súper revelador a través de todas estas ideas, repleto de conceptos que, como decíamos, exigen no quedarse en la mera teoría, sino empezar a aplicarse hoy mismo, independientemente del punto de partida de cada cual. Sin duda, hay mucha tela que cortar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que están al otro lado escuchando y compartiendo este espacio de reflexión con nosotros. Yo estoy segura de que estas herramientas van a servir para seguir tropezando hacia adelante, seguir adaptándose a lo incómodo y paso a paso lograr que el lugar que ocupamos en el mundo sienta un profundo orgullo. Hasta el próximo análisis a fondo.